Bueno, continuamos con lo que estábamos viendo. Ahora pasaríamos al segundo punto, que sería el de los pueblos prerromanos. Bien, los pueblos prerromanos serían aquellos que estaban asentados en la península ibérica antes incluso que llegaran los colonizadores y, por supuesto, como el propio nombre indica, el del apartado, antes de que lleguen los propios romanos. Es decir, básicamente van a ser aquellos que se van a relacionar con los romanos una vez que lleguen ellos, algunos de manera pacífica y la mayoría se van a enfrentar incluso a ellos durante siglos en algunos casos. El primer grupo, digamos, distinguimos tres grupos. Digamos, es un conglomerado muy grande de distintos pueblos, de distintas culturas, que, digamos, los historiadores hemos organizado en tres grupos. Realmente no existe una identidad como tal de pertenecer a uno de ellos, ¿vale? Pero bueno, vamos a hablar básicamente de tres grandes grupos que sería para que pues, podamos organizarlos de alguna manera, ¿vale? El primer grupo serían los íberos. Bien, los íberos serían aquellos que situaríamos en todo lo que es el litoral mediterráneo y en el sur de la península. Bien, son, digamos, el grupo más avanzado a nivel cultural. Se han relacionado ampliamente con los colonizadores, es decir, se relacionan ampliamente con fenicios, griegos y cartagineses, y van a adoptar grandes avances culturales de la mano de ellos, con lo que pues vamos a encontrar una economía agraria con moneda propia, con desarrollo importante, con una jerarquía bien clara a nivel social, ya con, digamos, con grupos dominantes y otros grupos dominadores. Entre los dominantes, pues vamos a hablar básicamente de los guerreros. Después, pues como digo, un nivel cultural muy elevado, con influencia con influencia, perdón, oriental de estos pueblos colonizadores, fenicios, griegos y cartagineses. Solamente hay que ver, por ejemplo, las esculturas de la Dama de Baza o de la Dama de Elche, figuras femeninas con clara vocación oriental. Después, bueno, vamos a encontrar grandes núcleos urbanos que aparecen ya amurallados en relación con lo que había en otros lugares. Y bueno, la religión que se adopta está muy relacionada con la religión que van a traer los fenicios, incluso los griegos, pero sobre todo los fenicios, como por ejemplo vemos en el culto a la diosa Astarte, que bueno, vamos a ver sobre todo en el sur peninsular, en la zona de Gades y demás, de Gadir y Gades. Y después, pues los ritos funerarios, que van a ser también muy desarrollados con gusto por los rituales propios de los fenicios. Y bueno, vamos a destacar, bueno, hay distintos pueblos que encontramos en la zona, vamos a destacar los turdetanos, que van a ser los sucesores de lo que fue Tarteso en la zona, digamos, suroccidental, en la zona en la que nosotros vivimos. Aquí se va a sentar digamos, un grupo de íberos que se llaman los turdetanos. Y la zona se va a llamar la Turdetania. Después, el segundo gran grupo, después de los íberos, serían los celtíberos. Bien, los celtíberos es una palabra compuesta de celtas y de íberos porque en realidad es un grupo que se va a situar en el centro de la península, en lo que es la meseta, el interior peninsular, y va a tener influencias tanto de los íberos como de los pueblos que se encuentran al norte, que bueno, en su mayoría son de origen celta. Entonces, de ahí lo de celtíberos, porque tienen influencia de ambos grupos, del grupo que se encuentra al norte, que serían los celtas, y del grupo que se encuentran al sur y al este, que serían los íberos. Eh, Tenemos una economía que básicamente es ganadera y minera. La sociedad es tribal, no tiene el mismo nivel de avance que encontrábamos en los íberos, aunque sí que encontramos como semejanza que también son los guerreros los que se encuentran en la cúspide social, digamos, en la parte más alta de la sociedad. En este caso no vamos a encontrar grandes restos bueno, de moneda propia. Podemos encontrar restos, pero van a ser acuñadas por fenicios o por griegos. Y bueno, hay muy pocos restos de escritura. Estamos viendo ya, por tanto, que el nivel de desarrollo no es para nada comparable a lo que encontrábamos en la costa mediterránea y en el sur de la península con los íberos. Se van a vivir en castros. La palabra castro significa fortificación, digamos algo así como una especie de castillo en lo alto de una colina.
Las viviendas se encuentran, digamos, fortificadas. Ya decimos que son sociedades guerreras, con lo que van a contar con enemigos, claro. De hecho, los pueblos celtíberos entre sí no tienen por qué vivir en paz, se pueden enfrentar entre ellos por el dominio del territorio, y eso va a provocar que a menudo pues haya situaciones de guerra. Además, también la propia invasión que realiza Roma de la península ibérica después de la guerra púnica va a hacer que muchos de estos celtíberos se enfrenten a los romanos. Uno de estos pueblos más famosos son los lusitanos y destaca sobre todo la propia resistencia de Viriato. Viriato va a ser un líder lusitano muy famoso que se va a enfrentar a los romanos, que va a luchar contra los romanos durante muchísimos años y que al final terminará siendo derrotado por una traición, digamos, dentro de sus filas. Es decir, no, los romanos no van a conseguir vencerlo de forma militar o política. Bueno, adoraban a dioses de la naturaleza. Vemos que es una religión, digamos, animista, digamos, tiene mucho menos desarrollo que lo que veíamos en las religiones propias de las zonas íberas, porque en este caso la relación con las religiones orientales no llega al extremo que hemos visto en los íberos. Y al norte encontraríamos el tercer grupo, que tienen un origen celta, la mayoría de ellos, o autóctonos. De hecho, cuando hablamos de autóctonos nos referimos básicamente a los vascones, los que encontramos en la zona del actual País Vasco, Euskadi, cuyo origen no está claro, no engarza, bueno, no vemos que engarce con ninguno de los pueblos existentes, ni su propia lengua, parece que se relacionen con la latina ni con alguna germánica. Por tanto, podemos hablar de una insularidad étnica, podemos decir, una insularidad, digamos, una excepción dentro de la familia, digamos, de origen de los diferentes pueblos. Bueno, como digo, la mayoría son de origen celta, excepto los vascones. La economía básicamente es ganadera. Bueno, el propio clima lo permite, que estamos en un clima atlántico, con precipitaciones abundantes, con mucho pasto. Entonces la ganadería es una actividad que tiene sentido y que va a tener mucho desarrollo en esa zona, igual que hoy, de hecho. Hay un seminomadismo, es decir, se van a ir moviendo una vez que agotan un territorio, pues se van a mover hacia otro, porque digamos, bueno, lo que veíamos en las sociedades paleolíticas, se agota un territorio, digamos lo que es la caza y la recolección de la zona, y como se ha agotado, pues se tiene que buscar otra zona para que esa zona, la anterior, se rejuvenezca, podemos decir, o se renueve, para que pueda volver a ofrecer sus productos. Bueno, hay una sociedad tribal, al estilo que hemos visto en los celtíberos, sin un desarrollo claro, como veíamos en los íberos, y bueno, como hay muy pocos contactos con los pueblos que vienen de Oriente, que vienen de la zona oriental y con los propios íberos, pues el desarrollo cultural va a ser bastante limitado, ¿de acuerdo? Bueno, muchas gracias.